Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo diálogo de Casa Asia, la cara oculta de China, y que organizamos esta vez con la editorial Diéresis. Y nada, simplemente antes de empezar este webcast, recordaros por favor que para que tengamos todos una mejor experiencia audiovisual, por favor apaguen las cámaras y también por favor silenciar los micrófonos. Por otro lado, también animaros a participar en el chat que hemos habilitado para preguntas y que bueno, al finalizar el diálogo, los ponentes estarán encantados de contestar. También recordaros, como sabéis, las personas que os habéis inscrito, que la editorial Diéresis pone a vuestra disposición el libro a través de su tienda online y que además tenéis un código de descuento del 20% y que es el hashtag Casa Asia. Así que os animamos a que paséis por la tienda online. Y nada, sin más dilación, paso la palabra al director general de Casa Asia, Javier Parrondo. Cuando quieras, Javier, muchas gracias. Gracias, Yasmín, y bienvenidos a todos los seguidores de Casa Asia. Buenas tardes. Este es un nuevo acto online que organiza Casa Asia en colaboración con la editorial Diéresis en torno al último libro de Isidre Ambrós, que ha sido corresponsal de La Vanguardia durante más de 10 años en Pekín y Hong Kong, y que hoy, junto con el exministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, va a entablar un diálogo en torno, como digo, a la cara oculta de China, una década en el corazón del gigante asiático. Aquí tenemos el libro que, como digo, ha publicado la editorial Diéresis y que es, por encima de todo, una forma distinta de aproximarse a un país, a una cultura como la China, a veces inabarcable, pero que de alguna manera se aproxima a nosotros en las historias que Isidre ha recogido en su libro. En él aparecen temas como la gestión del COVID, la situación de las excolonias de Macao y Hong Kong, pero también situaciones cotidianas como cómo se resuelve el hecho de que alguien se quede obstaculizado, en un ascensor, y todos los problemas que eso genera en la comunidad de vecinos y en el vecindario. En definitiva, una imagen distinta de aproximarse al gigante asiático. E Isidre lo hace no como un mero testigo, sino como una persona que ha residido en ese país durante, como digo, 10 años, de 2008 a 2018. Gracias de nuevo, Isidre, por acompañarnos esta tarde. Gracias, ministro Piqué. Es un lujo contar contigo en el diálogo de esta tarde. Y sin más dilación, doy la palabra a José Ángel Martos, que es el representante de la editorial Diéresis, para que se dirija también a nuestros seguidores esta tarde. José Ángel, cuando quieras. Muchas gracias, Javier, y buenas tardes a todos. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes, Isidra. Bueno, para nosotros es un placer colaborar con Casa Asia en poder divulgar un libro como el que ha escrito Isidra Ambrós, porque creemos que Asia es realmente, no solamente China, pero en este caso China es todo un área geográfica, la que tradicionalmente se conoce como emergente, y nosotros, una de nuestras funciones como editorial, somos una editorial Diéresis creada por periodistas y dirigida por periodistas, con lo cual tenemos un gran compromiso hacia la actualidad, hacia dar a conocer aquellos puntos calientes, importantes, significativos del mundo actual, no tan de cara a describirlo, y también, si es posible, aunque ya se sabe que los periodistas nos equivocamos más que acertamos, de cara a prever lo que pueda pasar. Y si es necesario aventurar hacia dónde nos lleva el futuro en alguna zona, yo creo que sin duda China es la más importante de todas. Es verdad que hay muchas maneras de poder acercarse a una realidad tan grande como es la de China, gigante, ¿no? Acabas de decir tú, Javier, de utilizar esa palabra, y yo diría que ante una realidad gigante lo que distingue al libro de Isidra es que ha puesto el microscopio
sobre el gigante. Ha puesto el microscopio y se ha ido a buscar las historias pequeñas, ¿no? También has hablado de historias, las historias humanas, esas anécdotas que seguramente leídas por separado en el diario con mucha diferencia de días se te acaban olvidando, pero que reuniéndolas en un libro como La cara oculta de China se pueden convertir al final en la mente del lector. El lector puede construir su categoría, ¿no? Sus categorías de la anécdota de cada circunstancia humana, y hay muchísimas y muy interesantes, divertidas unas, tristes otras, sin duda sorprendentes y significativas todas. Hay muchas anécdotas en el libro y yo creo que quien acabe de leerlo llegará a categorizarlas en algunos aspectos que seguramente no eran conocidos, y que si alguien nos los tenía que dar a conocer es Isidre Ambrós, que es un periodista veterano en la información internacional con una larga trayectoria de corresponsalías. Yo lo conocí hace ya muchos años cuando era corresponsal en Bruselas. De hecho, fue uno de mis jefes en aquella época, alguien a quien seguir por su brillante trayectoria, y ahora es un gusto, con mucho tiempo después, el poderle dar la palabra escrita y que transmita toda su experiencia sobre este país, porque yo creo que realmente, y me lo dicen muchos otros de los corresponsales, es uno de los corresponsales más apreciados y más respetados. Por tanto, en una colección como en la que ha aparecido el libro, que es la colección Primera Página, en la que ya hemos publicado a periodistas como Gaziel, por decir el más significativo, Agustí Calvet, Gaziel, en su época de corresponsal de la Primera Guerra Mundial, y hemos publicado a otros periodistas también participantes en puntos calientes del mundo, como Tomás Alcoberro en Oriente Medio, por citar solo al más significativo, pero hay muchos más. Yo creo que Isidre merecía pasar de la anécdota a la categoría del papel prensa al libro, y me alegro de poder estar presentándolo y de que en Casa Asia también os haya parecido lo suficientemente significativo para dedicarle esta tarde de diálogo, que seguro que va a ser muy interesante y que me preparo a escuchar ya. Muchas gracias. Gracias, José Ángel. Ministro, cuando quieras, lo importante es que el diálogo nos permita conocer un poco más de cerca anécdotas de ese país asiático, pero también hacia dónde camina, porque a veces de lo pequeño podemos proyectarnos hacia lo global y hacer una pequeña perspectiva. Yo creo que en el diálogo que se inicia ahora ese objetivo se cumplirá con creces. Cuando quieras. Pues muchas gracias, Javier. Ya decía el clásico que muchas veces de la anécdota uno se puede elevar a la categoría, ¿no? Y yo creo que este es un poco el caso de este libro, que es un libro riguroso, que es un libro que tiene mucha solidez y que se basa en hechos concretos, pero de los cuales puedes deducir criterios de carácter general. Antes de entrar en la presentación breve del autor y hacer unos comentarios iniciales, primero a mí me gustaría agradecer a Casa Asia su hospitalidad. Como antes ha mencionado su director, yo tengo una especial sensibilidad hacia esa casa porque se creó durante mi etapa en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Fue una de las concreciones del primer Plan Asia que hicimos en el Ministerio, que intentaba que la política exterior española mirara hacia el continente asiático. Estoy hablando de hace 20 años, ahora vamos a celebrar el aniversario. A mí me parecía que este siglo, como se está demostrando, iba a ser el siglo asiático, y que España, que tradicionalmente ha mirado a Europa, al Mediterráneo o a América Latina como sus ejes tradicionales, tenía que reorientar también una mirada cada vez más profunda hacia Asia, donde está desde hace tiempo el centro de gravedad del planeta. Por lo tanto, muchísimo gusto en estar aquí. Muchas gracias por la invitación, y voy directamente al autor. Me permitiré una muy breve referencia personal, ¿no? Isidre y yo nos conocemos desde hace 35 años, ¿no? Cuando él era un joven periodista en La Vanguardia que llevaba temas económicos y los ámbitos industriales, sobre todo de la economía catalana, y yo era pues también un novel y muy joven director general de Industria. Y ahí establecimos una primera relación, siempre fue muy, muy fluida.
pero después, bueno, la evolución de las vidas sigue derroteros muchas veces impensables y él pues ha acabado siendo un muy prestigioso periodista y corresponsal especializado en los grandes temas internacionales y hoy pues todos le escuchamos, ¿no? Y le leemos con muchísima atención y hoy tengo pues el honor y el privilegio de poder participar con él en esa presentación, aunque lógicamente él es el protagonista. De alguna manera su trayectoria profesional pues ya se ha mencionado, ha sido corresponsal en Bruselas y en Berlín, por lo tanto en capitales europeas, pero ha pasado 10 años de su vida, nada menos, en China, primero en Pekín y luego en Hong Kong, ¿no? Y la verdad es que se le nota mucho esa experiencia, la transmite y nos ayuda a todos a entender ese gran fenómeno de este siglo, que es la irrupción de China. Cuando nos conocimos hace 35 años, probablemente, por largas que pudieran ser nuestras conversaciones y variadas, no se nos hubiera ocurrido hablar de China, porque no estaba en el escenario. Bueno, hoy no solo está en el escenario, sino que domina el escenario. Y buena parte de la pugna geopolítica entre las dos grandes potencias, la ya preexistente Estados Unidos y la que ha irrumpido de manera espectacular China, pues es algo que está en nuestra vida cotidiana, está en nuestras reflexiones cotidianas y nos ayuda a entender pues, el escenario internacional y las políticas exteriores de los diferentes países. Sobre eso vamos a ver si también tenemos ocasión de hablar, pero a mí me gustaría, como es lógico, darle casi de inmediato el protagonismo a nuestro autor y empezar por una reflexión de carácter general, pero que impregna el conjunto del libro, ¿no? Porque más allá de los aspectos concretos y las historias concretas que el libro narra, que son muy sugerentes, algunas tristes, otras casi diría que divertidas, ¿no? Pues lo que uno entrevé es una sociedad que yo me atrevería a llamar cuasi totalitaria, muy controlada por el poder político, pero al mismo tiempo una sociedad que se acomoda a esa situación porque recibe a cambio prosperidad y autoestima. Y eso legitima la continuidad del régimen político y le permite a ese régimen político además pues presentarse hacia el exterior, como ha sucedido en el caso de la pandemia, como sinónimo de eficacia frente a las muchas veces aparentes ineficacias y no tan aparentes de lo que ellos consideran las decadentes democracias occidentales como la nuestra, ¿no? A mí me gustaría empezar por ahí, si esa apreciación a Isidro le parece correcta, y en función de eso, pues, y de cómo se desarrolle el diálogo, pues iremos también desarrollando el mismo, intentando tocar pues, temas diversos que después también puedan facilitar el coloquio, que siempre suele ser la parte más interesante, desde luego más que la del presentador que les habla de ese tipo de actos. O sea que Isidre, adelante cuando quieras. Sí, bueno, hola a todos. Antes que nada, muchas gracias a Casa Asia por acoger la presentación de este libro, al editor por atreverse a publicar mi libro y a ti, ministro, por aceptar presentármelo, que es un gran honor para mí que lo presentes. Dicho esto, y también entrando ya en materia, debo decir que exactamente comparto el mismo análisis de la sociedad china y del partido. En mi opinión, el partido y la sociedad china, la población, yo creo que establecieron un pacto tácito después de Tiananmen de 1989, en el que efectivamente, digamos, el partido, por decirlo de alguna manera, les planteó a la sociedad decir, mire, yo les garantizo crecimiento económico y prosperidad y ustedes me garantizan
paz social. Y a partir de aquí iremos avanzando. Y yo creo que esto es lo que se ha visto en la evolución de China y de la propia sociedad china, que en definitiva yo creo que llegaron exhaustos a 1990, cuando Deng Xiaoping les ofreció, digamos, la apertura económica, ¿no? Habían tenido un siglo ellos le llaman de humillaciones y tratados desiguales, pero bueno, un siglo de decadencia, el fin de un imperio, guerras internas, guerras civiles, ocupación japonesa, y después ya con Mao la gran hambruna, la revolución cultural. Es decir, se pasaron 100 años de sobresaltos, y yo siempre pongo el ejemplo que primero comían una vez al día caliente, luego 3 veces al día, luego empezaron a viajar, luego empezaron digamos, a consumir, a salir al extranjero. Y entonces, claro, en esta evolución acatan o están dispuestos a acatar, digamos, este acatamiento social a lo que diga el Partido Comunista. Yo una vez les pregunté a unos jóvenes chinos al principio, cuando yo todavía estaba muy verde en temática china, les pregunté, bueno, ¿por qué aceptáis solamente un líder y, por ejemplo, no os planteáis la posibilidad de que haya 2 o 3 candidatos y elegir al mejor? Y entonces me contestaron, ¿para qué? Nosotros lo que queremos es que haya un líder fuerte y que nos dirija con firmeza. No queremos que haya 2 o 3 personas peleándose por ocupar el trono y pierdan el tiempo. Nosotros lo que queremos es que sean efectivos. Y yo creo que eso lo llevan en... Ese pragmatismo es lo que les lleva, digamos, a seguir en el día a día y a vivir en su burbuja. Pues muchísimas gracias. Yo creo que lo has descrito de forma clara, de forma explícita, y aunque me gustaría profundizar en algo más, ¿no? Que es esa percepción que a veces se tiene desde Occidente en buena parte de nuestras opiniones públicas, en el sentido de, bueno, un país comunista pues, está teniendo un éxito económico extraordinario y demuestra que puede haber un modelo alternativo, ¿no? Y el comentario que yo haría es, bueno, en realidad no estamos ante un régimen comunista, tal y como lo hubiera podido imaginar pues, Marx, ¿no? En el sentido de ir hacia una economía planificada centralmente, aunque hacen también sus planes, evidentemente en China funciona el mercado. De hecho, están muy acostumbrados al mercado desde hace siglos. Los chinos son muy aficionados al intercambio y al mercado, pero al mismo tiempo lo que hay es una enorme influencia determinante de los poderes públicos y del Estado, no solo a través de las empresas públicas, sino muchas veces de la subordinación de las empresas privadas a los intereses que se definen desde el poder político. Y si hay alguien que se quiere desmarcar, tenemos el caso reciente de Jack Ma y Alibaba, pues se le manda un aviso muy contundente, ¿no? Yo suelo decir un poco en broma y un tanto provocativamente que la actual China tiene poco que ver con Marx, pero en cambio tiene mucho que ver con Lenin, en el sentido de esa concepción del poder político basada en un partido único, con centralismo democrático, que eso significa que manda el de arriba, que toma las decisiones y que los demás ejecutan. Y me ha gustado mucho eso que has contado, en el sentido de libertad para qué, ¿no? Que nos rememora a la famosa respuesta que Lenin
le dio a un socialista español, a Fernando de los Ríos, después de visitar la Unión Soviética, ¿no? Y a mí me parece que es un buen ejemplo de ese clima social al que hacías referencia, ¿no? Me imagino que mi análisis tampoco está muy lejano de lo que efectivamente fue tu larga experiencia de una década en el país. Sí, sí, exactamente. Bueno, debo decir además que yo siempre es indudable que su modelo económico, bueno, han dado grandes pasos, pero siempre me ha quedado a mí la duda de hasta qué punto, digamos, nos podemos fiar de las estadísticas chinas, ¿no? Yo siempre me he sorprendido porque en más de 2 y de 3 ocasiones la persona que presenta los datos de la inflación, del comercio exterior, bueno, para empezar, siempre me ha sorprendido que un país tan grande y con tantas disparidades y tan burocratizado sea capaz tan rápidamente de dar los datos trimestrales, ¿no? O sea, si acaban, no sé, el 31 de marzo termina el trimestre, el 15 de abril están dando ya los datos. Y dices, bueno, caray, en Europa Occidental tardamos mucho más. Y luego hubo un par de veces que suena anécdota, pero que es preocupante, que el funcionario que daba los datos decía, bueno, es que tenemos un problema. Ya sabemos que los datos que nos llegan están inflados y nosotros tenemos que corregirlos a la baja. Claro, escuchas esto y dices, eso quiere decir que como mínimo están manipulados en 2 ocasiones. Entonces, claro, ¿hasta qué punto me puedo yo creer que crecen 2 dígitos o que las exportaciones son tales, ¿no? Eso por un lado. Y después es cierto el tema de las empresas, que realmente los que son la locomotora, siempre acaba estando el Estado, o más que el Estado, la administración pública, ya sea a nivel local, provincial o estatal, siempre encuentras la presencia de capital público en una empresa china. Si empiezas a buscar y a mirar los orígenes, acaba apareciendo, ¿no? Y eso se nota mucho. Y en el caso de los grandes empresarios y en principio también de los grandes conglomerados, es lo que tú decías. El partido les deja avanzar y les deja tener iniciativa propia hasta que hacen alguna crítica fuera de lugar. Ha pasado con Jack Ma recientemente, que la víspera de que saliera a bolsa su empresa financiera, le cortaron las alas de cuajo y recientemente les han aplicado una multa de 2.000 y pico millones de dólares. Y luego, por ejemplo, también pasó con Wang Jianlin, de la firma Wanda, la que compró el edificio España en Madrid y que promociona también al Atlético de Madrid. Este empresario, un buen día lo llamaron a capítulo y desde entonces nunca más se ha sabido nada de él. Sigue ejerciendo en Madrid, en Pekín, pero su proyecto de crear un Hollywood en China y tal, nunca más ha sabido de él. O sea, es aquello de ahora no toca y por tanto desaparece de la escena pública. O sea que el partido lleva un control férreo de todo. No, está claro. Has mencionado algo muy de pasada, pero que creo que también es muy importante para entender lo que está sucediendo en China, ¿no? Y es esa referencia histórica
a lo que ellos mismos llaman el siglo de la humillación, de entre mediados del 19 a mediados del 20, hasta que recuperan la soberanía, que ellos ubican en la fundación de la República Popular China en 1949. Y bueno, pues ahora están en un proceso no solo de recuperación de la soberanía, muy castigada durante ese siglo por la irrupción de las potencias occidentales y también de Japón, y la recuperación de la voluntad hegemónica y de la tradición hegemónica que China ha tenido a lo largo de su milenaria histórica, ¿no? Ahí hay un componente, por lo tanto, de recuperación de la autoestima, que creo que también alimenta la aquiescencia pasiva a través de ese pacto tácito de la población. El poder político no solo nos garantiza prosperidad y que económicamente pues, cada día podamos vivir mejor, y mientras hagas eso y seas eficaz, a mí ya me parece bien, porque soy muy pragmático, porque el pueblo chino entiendo que es muy pragmático, casi diría que por necesidad, pero al mismo tiempo también refleja una sociedad en la que los individuos son poco importantes. Tú mencionas en tu libro algunas historias que lo que te vienen a reflejar es la indiferencia respecto a las situaciones de los individuos en relación a, bueno, cada uno va a lo suyo, cada uno tiene su propio interés, si a mí me va bien, no me meto donde no me llaman, y por lo tanto, de alguna manera, esa subordinación de lo individual, que nos es tan caro a los occidentales que hemos vivido la Ilustración, a lo colectivo, ¿no? En un escenario en el que los derechos individuales pues tienen muy poca referencia. El caso que mencionas de esa persona que queda en el ascensor y bueno, pues nadie reacciona ni nadie se da cuenta, pues creo que es muy ilustrativo, ¿no? Sí, es un caso tremendo, y lo malo es que no es el único caso. Yo mismo me encontré, sin quererlo, un par de ocasiones. Una vez delante mío se cayó una señora mayor que iba muy cargada con unas bolsas de la compra, y me fui a ayudarla. Bueno, la señora se quedó muy sorprendida de que la ayudase a levantar. Y claro, yo al principio no entendía nada, después lo entendí. Bueno, es que resulta que en China nadie te ayuda porque lo que les preocupa es que si tú ayudas a alguien y, no sé, se rompe un brazo o se dobla un tobillo, cualquier cosa, la acompañes al hospital y luego esa persona te acuse a ti de haberle causado el daño y te obliguen a pagarlo todo. Lo cual hace lo que decíamos, ¿no? O sea, una sociedad muy pragmática y también muy egoísta y muy individualista. Es decir, no fuera caso ahora que yo tenga que pagar aquí todos los estropicios que no son tales, sino simplemente de alguien que quiere aprovecharse de mí. Eso es uno de los males que tiene, digamos, la sociedad china y que vamos, va a más. No hay vuelta de hoja, ¿eh? Es una cosa tremendo. Pero lo que decías también de la autoestima, yo creo que precisamente el Partido Comunista ha fomentado muchísimo, digamos, la autoestima de la sociedad, el nacionalismo en sí. El pueblo chino es un pueblo orgulloso, pero que ellos han fomentado además mucho el nacionalismo como bandera de apoyo al partido. Y eso es, vamos, no hay vuelta de hoja tampoco. No, sin duda. Sin olvidar, bueno, pues la tradición también filosófica que está detrás de Confucio. La mentalidad. Claro. Porque, claro, ha vuelto Confucio ahora. Así es. Y la influencia de Confucio, que es previo a
a nuestra historia moderna, es previo a Cristo, ¿no? Ha impregnado a lo largo de la historia el funcionamiento no solo del poder y de la relación del poder y la sociedad, sino también los comportamientos humanos, ¿no? Yo creo que uno de los errores que cometemos muy a menudo en Occidente es pensar que los demás piensan como pensamos nosotros. Y bueno, y nosotros pensamos como pensamos porque hemos vivido la Ilustración. Ellos no han vivido la Ilustración. Es un fenómeno que desconocen y que en todo caso es una nota a pie de página en el mejor de los casos, ¿no? En sus libros docentes, ¿no? Y eso pues también nos ayuda a entender la complejidad muchas veces de sociedades distintas a las nuestras, de intentar interpretarlos correctamente y de no cometer errores de apreciación. El dominio, digamos, o la subordinación de China a Occidente fue el producto solo de la fuerza militar. Sí. Pero no hubo, digamos, una clara asunción de los valores occidentales pensando que esa tenía que ser la vía alternativa a todo lo que venía de su propia historia. Pero yo creo que en eso también a veces, eso se nota también en las actitudes y en los análisis que hacen los chinos acerca del comportamiento o de la reacción que espera que tengan los occidentales. Me refiero a nivel de político, a nivel político, que a veces las autoridades chinas adoptan unas iniciativas o lanzan unos mensajes con la idea o la interpretación oriental, por decirlo de alguna manera, de cómo responderán los occidentales. Y entonces se encuentran que la reacción occidental no es la que ellos esperaban. Y entonces se crea una disfunción, digamos, o una mala interpretación de códigos que causa todavía más tensión, creo. No, yo comparto absolutamente esa apreciación. Yendo al ejemplo que has puesto de las estadísticas, ¿no? Y su cuestionable fiabilidad. Esto me lleva a un debate que está ahora todavía encima de la mesa y es la pretensión de mostrar la superioridad de su modelo político a la hora de abordar con eficacia gravísimos problemas como lo es el de la pandemia, ¿no? Resulta muy difícil pensar que las cifras de fallecidos y de las cifras de afectados son las que dicen. Es evidente que se ocultó información, que se tardó en transmitirla, que no ha sido ni completa ni veraz en todos sus términos, pero que en cualquier caso les sirve para ofrecer su modelo como un modelo pues, superior, más eficiente a la hora de abordar el problema que los modelos occidentales, en los que hay que pues, articular consensos internos, hay que ver cómo se posicionan las diferentes fuerzas políticas, las diferentes fuerzas de la propia sociedad y que por lo tanto, según ellos, dificulta el proceso de toma de decisiones, ¿no? Eso efectivamente tiene una consecuencia y es que determinados países en el continente asiático, pero también en el africano o también en América Latina, pueden pensar que un régimen de partido único, pero con capacidad de tomar decisiones rápidas y de controlar absolutamente a la población, pues puede ser más eficaz que un sistema democrático. Y por lo tanto estamos ante una pugna de valores que creo que en definitiva está en la raíz de ese gran enfrentamiento entre las dos grandes superpotencias, que es un enfrentamiento que va más allá de lo comercial, que va más allá de lo estratégico, que va más allá incluso de lo militar, que va más allá de lo tecnológico, porque en el fondo lo que se está debatiendo es cómo nos organizamos como sociedades. Sí, y en esto yo creo que, verás, aquí has hecho mención a dos temas que son interesantes, pero que quería remarcar uno
que es cuando hablabas del COVID, el tema de las cifras, sobre que las suyas son muy bajas. Efectivamente son muy bajas y son muy cuestionables. Pero es que además yo creo que en ese tema de las cifras de fallecidos, claro, ellos también es consecuencia de un error que tienen ellos de concepto. Claro, la sociedad china todos van con lo que se llama el hukou, el permiso de residencia, que a todo ciudadano chino les dan el permiso de residencia de la ciudad donde viven. Allí se pueden beneficiar, digamos, de una educación, una sanidad, tal. Pero si salen de allí y van a otra ciudad, necesitan un permiso de residencia de la otra ciudad. Muchos se trasladan con el espíritu de decir, voy a mejorar, voy a conseguir un mejor empleo, voy a mejorar mi vida, tal. Pero no obtienen el permiso de residencia y viven, digamos, de una manera alegal. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que mucha gente posiblemente se contagió del COVID y probablemente fallecieron en sus casas sin ir al hospital para que no fueran denunciados que estaban viviendo allí. Claro, esas personas, nadie sabe cuántas personas han podido morir de esa manera, no en Wuhan, sino en muchas ciudades chinas, ¿no? Y claro, eso no hay manera de controlarlo. Y después lo que tú decías de cómo nos organizamos en el mundo, es que yo creo que China tiene un problema y con eso volvemos al tema de la autoestima, y es que otras grandes potencias mundiales, o da igual, otros países asiáticos importantes como pueden ser Japón, Corea, Indonesia, son conscientes de que son países grandes, son países poderosos, pero en definitiva lo que pretenden es el bienestar de su sociedad. El problema de China es, creo yo, en mi opinión, es que quieren rememorar ese imperio del centro, que todo el mundo les reconozca esa centralidad planetaria. Y entonces pretenden ser el número uno en todo, es decir, el país que tenga más multimillonarios, el que tenga los más rascacielos y los más altos, ¿no? El que tenga más, no sé, el que tenga un mayor presupuesto de innovación. O sea, el número uno en todo, avanza y está más equilibrada y tiene mayor bienestar. Da igual, es el reconocimiento de la centralidad. Creo yo. No, es exactamente así, ¿no? Esa especie de nostalgia del imperio del centro y de un país que está por encima de los demás. A mí me gusta recordar, hay una excepción con Rusia, pero que China, el imperio ruso, el imperio chino, nunca contó con un ministro de Asuntos Exteriores hasta prácticamente el final de la última dinastía, ¿no? ¿Por qué? Porque eso presuponía aceptar relaciones en términos de paridad, en términos de igualdad con otros países. Y ellos consideraban pues, que además del imperio del centro, lo que había alrededor eran estados vasallos, estados tributarios que le tenían que rendir, ¿no? Subordinación y reconocimiento al emperador, y el resto del mundo éramos simplemente los bárbaros, ¿no? Bueno, algo de eso efectivamente queda en la mentalidad. Bueno, como diría Hernández y Fernández, te diría, y yo aún diría más. Ya. O sea, hasta ahora, creo que hasta el año 2020-2019, un alto representante de la política exterior china no formaba parte del comité central del partido, lo cual da ya el nivel de importancia que le dan a la política exterior.
Y después, a nivel de instituciones chinas influyentes, el Ministerio de Asuntos Exteriores, creo recordar que estaba más allá del número 200. O sea, estaba el Ministerio de la Seguridad Pública, Defensa, y el 200 y algo era el Ministerio de Exteriores, con lo cual confirmo todos tus análisis. Sí. Oye, se nos va avanzando el tiempo y hay que darle tiempo, según nos han dicho en la introducción al coloquio y a las preguntas de los asistentes. Evidentemente estaríamos hablando horas y podríamos profundizar ya en los aspectos concretos del libro, pero quiero terminar ese diálogo inicial con tus últimos capítulos del libro, que hacen referencia a las diferentes realidades que hay en China, ¿no? China es un país muy grande, muy poblado, pero también enormemente complejo. La cohesión nacional es una de las grandes obsesiones de los dirigentes chinos, y ahí lo que se plantea es pues, realidades, insisto, distintas entre el mundo de Pekín o el mundo de Shanghái, pero también la complejidad y la diversidad de China entre los calores tropicales y las heladas casi permanentes, pero al mismo tiempo, sin ninguna duda, ¿no? Hay tensiones territoriales que todos conocemos. Un caso específico y que tú conoces mejor que nadie es el de Hong Kong, pero tenemos que hablar también del Tíbet o tenemos que hablar de Xinjiang, ¿no? Y lo que está sucediendo con los uigures. Me gustaría que pudieras hacernos un comentario desde tu propia experiencia in situ sobre estas cuestiones. Bueno, si quieres empezamos por la que tiene más, diría más fácil respuesta, por decir algo, que es Hong Kong. Hombre, Hong Kong lo tiene muy mal. Lo tiene muy mal porque, en definitiva, el acuerdo que ha alcanzado entre Pekín y Londres es simple, es una cesión otra vez de soberanía, de retrocesión a China del territorio de Hong Kong para el 2047, y a partir de allí pinta muy mal para los hongkoneses. Y yo diría que si se consiguiese que se quedasen como están ahora, digamos, con esa semi-autonomía, estaría muy bien. Pero, dicho esto, yo creo que el acuerdo alcanzado entre Londres y Pekín en 1997 ya es papel mojado. Sí. Es papel mojado después de la nueva ley de seguridad y de la reforma electoral que han aprobado recientemente en Pekín, y que incluso es una reforma electoral que incluso prohíbe votar en blanco, lo cual, digamos, lo dice todo. Sí. El tema es que Hong Kong sigue siendo la puerta de entrada y de salida del capital chino. Esto es lo único, pero yo creo que Hong Kong está condenado. Si me permites, yo he estado recientemente en Hong Kong, pero también he estado recientemente en Shenzhen, ya en el continente, ¿no? Ya me lo has dicho todo. Claro, porque no solo es, digamos, una aproximación política, sino también esa voluntad de mostrarle al mundo que China es capaz de desarrollar algo tan extraordinario como Shenzhen, que parte de la nada hace apenas 40 años, ¿no? Y que contrasta en cuanto a su modernidad y a su dinamismo con una Hong Kong que lo que te refleja es un cierto ahogamiento, ¿no? y una cierta decadencia, ¿no? O sea que más allá de las medidas de carácter político y represivo, hay también algo que llamaríamos efecto demostración, ¿no? De transmitirles al mundo y también a los hongkoneses que al otro lado de la frontera pues también existe una realidad que puede ser perfectamente una alternativa. Sí, es así. Y estaríamos hablando muchísimas horas más de Hong Kong,
muchos signos de decadencia que son imparables. Pero bueno, luego está el problema, si tú quieres, de Taiwán, que es otro problema importante. Yo creo que hay que tener en cuenta con Taiwán, con Hong Kong, con todo esto, hay que apuntar y tener muy claro las cifras, los datos, los años, que son una cosa que son muy aficionados los chinos. Es en el 2049 cuando China cumplirá el centenario de su fundación. El periodo de transición de Hong Kong acaba en el 2047, el de Macao en el 2049. Es decir, mucho me temo que los sesudos señores del Partido Comunista Chino tienen claro que desde el 2021 al 2048 tienen tiempo para convencer, digamos, por las buenas a Taiwán de que tienen que formar parte de la Gran China. Después de lo que está pasando en Hong Kong será difícil. Sí, pero de todas sí, porque los taiwaneses además tienen claro que son taiwaneses. Pero luego los empresarios de Taiwán invierten en China, el Partido Nacionalista taiwanés se lleva bien con el Partido Comunista chino, a pesar de que ambos protagonizaron la guerra civil. Es wait and see a ver cómo lo hacemos. Yo no creo que haya un conflicto militar, no lo creo, me cuesta mucho, pero no hay que descartarlo, no hay que descartarlo. Y sobre Xinjiang, el problema para Pekín es que Xinjiang es una región muy importante, digamos esquemáticamente que es uno de sus graneros, tiene muchos recursos, digamos, petróleo, gas natural y otras materias. Y luego han protagonizado lo de siempre, enviar miles y miles de chinos de la etnia mayoritaria Han a colonizar la región, y han sabido aprovechar muy bien, digamos, la oleada de atentados terroristas yihadistas en el resto del mundo, para argumentar que ellos tienen unos musulmanes allí que pueden ser peligrosos y que son objeto son digamos, protagonistas de acciones terroristas, y a partir de allí, bueno, ejercer una política muy represiva. Y como siempre, después, digamos, acusando también o poniendo el dedo, incidiendo en las empresas extranjeras por el tema del algodón, como está pasando ahora. El problema es, en definitiva, quién le tose a China, y como dijo una vez Hillary Clinton, ¿no? Bueno, ¿quién es el perro que muerde la mano del dueño? Y en este caso... Que te da de comer. Exacto, ¿no? China también es en parte el banquero del mundo para muchos países. Y ese es uno de los grandes problemas. Sí, seguiríamos sin duda hablando durante horas, ¿no? Porque el tema es apasionante, pero creo que le debemos ya dar entrada a los participantes que quieran formular sus preguntas o sus comentarios. Dejo en manos de Casa Asia que articulen el procedimiento. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, Isidre, por este interesante diálogo que ha generado pues, diversas preguntas. Nos queda poquito tiempo, así que vamos a intentar trasladar las máximas posibles. Empezamos por la formulada por el periodista Ramón Vilaró, amigo de la casa, imagino colega de Isidre y conocido por el ministro también. Y Ramón nos comenta: nadie duda que ya estamos en pleno siglo chino. ¿Cómo nos adaptaremos a la oleada de inversión china en el mundo y en particular en la Unión Europea? Además de económicos, ¿tendrá efectos políticos? Vamos a ver, China está en un proceso de expansión que sí que es novedoso en su historia, ¿no? Porque con una excepción muy significativa en el siglo XIV,
China se concentró siempre en sí misma y ha sido históricamente una potencia terrestre, cuya presencia en el exterior, por algunos de los motivos que antes hemos comentado, ha sido muy limitada. Eso sí que ha cambiado por completo. La estrategia de la franja y la ruta, ¿no?, de la nueva ruta de la seda, pues es un magnífico ejemplo de esa voluntad de proyectarse hacia el exterior a través de muchos instrumentos, pero sobre todo de inversiones de diferente naturaleza. En África o en América Latina, pues estamos hablando de inversiones en infraestructuras, por ejemplo, pero las inversiones en Europa tienen un carácter más estratégico y más ligado a la innovación, a la tecnología y a la competitividad, ¿no? Hasta hace relativamente poco, también fue la actitud de Estados Unidos. Todos creíamos que era bueno que China creciera, que era bueno que China se fuera integrando en la economía global, que se integrara en las instituciones de la arquitectura multilateral que había surgido a raíz del final de la Segunda Guerra Mundial. Pero yo creo que ahora lo que se está viendo es que detrás de esa internacionalización hay también una estrategia de búsqueda de hegemonía. Y estamos empezando a reaccionar también en Europa, estableciendo limitaciones a esas inversiones, precisamente porque pueden tener un carácter estratégico que debilite nuestra propia capacidad soberana para tomar nuestras decisiones en momentos pues, complicados o en momentos de crisis. Por lo tanto, como bien dice Ramón, que se conoce estos temas perfectamente, no solo estamos ante un movimiento económico, sino que estamos ya ante un movimiento que tiene clarísimas consecuencias políticas. Sí, yo lo que quisiera añadir a lo que ha dicho el ministro es no solamente que es evidente que tiene estas repercusiones, sino que además Europa tiene que reaccionar, tiene que procurar responder con una sola voz unida a estas iniciativas chinas, porque es que la política que ha llevado a cabo y sigue llevando a cabo China respecto a Europa y a la Unión Europea es una política divisiva. O sea, ellos intentan mantener y llevan a cabo reuniones pues, con el grupo de países de Visegrado, con el grupo de países de Europa del Norte, con los países, digamos, de los Balcanes, pero evitan, en la medida de lo posible, tener un diálogo directo y franco, digamos, con lo que serían los 27. Sí que es cierto que están las cumbres ASEM de Asia, Unión Europea y las reuniones anuales Unión Europea-China, pero normalmente en las agendas de los dirigentes chinos sus etapas son París, Londres o Berlín, mucho antes que Bruselas. Entonces, hasta que no cambie esa tendencia, Europa lo tiene francamente mal y tiene que intentar cambiar esa dinámica. Si no, lo pasaremos muy mal. Muchas gracias, Isidre. Muchas gracias, ministro. Patricia Cobo tiene una pregunta para los dos, que es, tras las sanciones chinas a varios investigadores y parlamentarios nacionales y europeos, ¿cómo podemos evitar que China acabe imponiendo la censura también en territorio europeo? Bueno, yo creo que China tiene capacidad para imponer la censura en su propio territorio, como bien sabemos, tiene capacidad para imponer sanciones, que en este caso además se corresponden con sanciones que desde la Unión Europea, en coordinación con Estados Unidos, hemos planteado, sobre todo en relación al tema de Hong Kong, pero también al tema de los uigures. Es una muestra también de voluntad de actuar coordinadamente frente a las crecientes tensiones que hay en torno a Taiwán, ¿no? Pero de ahí a intentar imponer la censura en nuestros países, creo que hay, afortunadamente para todos y para nuestra libertad, todavía un largo trecho. Sí, yo en eso estoy absolutamente de acuerdo y comparto la opinión del ministro Piqué. Yo creo que todavía está muy lejos y eso no
no va a pasar, vamos, creo yo. Muy bien, muchas gracias. Podemos dar una última pregunta porque se acaba el tiempo antes de clausurar este diálogo. Y Luisa comenta, le gustaría saber su opinión sobre el recorrido en una realidad global que puede tener la construcción de un mundo paralelo del Partido Comunista Chino a partir de su fortaleza económica y poblacional. Modelo público-privado, Internet propio, hasta moneda. ¿Occidente se lo va a permitir? Esta es la pregunta que formula Luisa. Bueno, igual no tenemos otro remedio, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un fenómeno del cual se habla cada vez más, perdón por utilizar una palabra inglesa, que es el llamado decoupling, ¿no? El desacoplamiento en el mundo entre dos realidades alternativas, una dominada por China y otra que sería la occidental y por lo tanto de alguna manera liderada también por Estados Unidos, ¿no? Eso rompe con la globalización universal a la que ambicionamos, sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín, ¿no? Porque estamos viendo que nuestras reglas del juego no son asumidas por parte de China, entre otras cosas porque ellos entienden que tienen sus propias reglas del juego, que tienen que estar en la mesa de la configuración de la arquitectura multilateral a nivel global, tienen que estar en la mesa no solo como oyentes o como receptores, sino también como protagonistas. Y a partir de ahí el riesgo de desacoplamiento pues va a venir de restricciones en las inversiones, de ruptura de cadenas de valor para asegurarse suministros en situaciones de crisis, como estamos viendo con la pandemia, pero que podemos ver también, por ejemplo, ahora en el tema de los microprocesadores, de los chips o de las tierras raras o de tantos y tantos ejemplos que podríamos poner, ¿no? Yo creo que ese riesgo está ahí y evidentemente habrá que gestionarlo. Sí, yo exactamente. Yo creo que el riesgo está ahí. Ellos llevan años trabajando, digamos, trabajando en esta apuesta. La tenemos en todo lo que es de las nuevas tecnologías y sin ir más lejos, el tema de las redes sociales. Ellos tienen su propio Google, su propio Facebook, su propio Twitter y yo creo incluso, digamos, que la nueva ruta de la seda es la alternativa china a la globalización occidental, para entendernos. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos encima de la mesa y lo tenemos ya. O sea, no es un tema aquello que venga de aquí un tiempo. No. Lo tenemos ya para resolver, digamos, o enfrente. Muchas gracias, Isidre, de nuevo. Muchas gracias, ministro. Han quedado preguntas en el tintero, pero el tiempo manda, así que doy la palabra a Javier. Muchas gracias. Javier, cuando quieras. Gracias, Yasmín. Bueno, como estamos fuera de tiempo, simplemente agradecer de nuevo al ministro Piqué y al autor de este libro, La cara oculta de China, por su tiempo en esta tarde. Ha sido un placer para Casa Asia albergar este encuentro online y servir de plataforma para la presentación de este libro. China, lo mencionaba al principio, es una realidad muy difícil de aprehender, con una sociedad muy reservada ante los extranjeros y en ese sentido el libro de Isidre nos permite penetrar en la China más contemporánea. El debate de hoy ha permitido hacer predicciones de futuro sobre el papel que ha de jugar China en el siglo XXI. En fin, veremos cómo evoluciona esa China contemporánea, como digo. Hay muchos retos por delante. Yo creo que, en fin, la gestión de la pandemia ha puesto en evidencia las contradicciones de los sistemas occidentales y los sistemas totalitarios que mencionaba el ministro Piqué. Veremos cómo se resuelve esa batalla que va más allá de lo puramente económico y que es una batalla en valores, en principios y en una concepción del mundo. Sin más, muy buenas tardes a todos. Gracias a los que nos han seguido hoy, esta tarde.
y sobre todo gracias por su fidelidad, porque Casa Asia en estos meses de pandemia se ha reinventado y la acogida ha sido muy buena. Hemos aumentado nuestros seguidores y actos como el de hoy han tenido más público que nunca, así que lo online nos ha abierto nuevas ventanas. Y gracias, José Ángel, por tu participación hoy aquí. Muy buenas tardes a todos y un saludo muy cordial.